Bueno, seguimos, chicos. ¿Te escucha? Sí, Sí, profe. Sí, doctora. Sí, doctora, sí se la escucho. Bueno, la clase pasada habíamos hablado de un término por el que vamos a empezar ahora, que fue el término dosis. ¿Alguien recuerda cómo se expresa la dosis? Cuando hablamos de dosis, no estamos hablando solo cuánto le toca tomar al paciente, sino cuánto se absorbió o cuánto debe ser la- lo adecuado según su peso para que sea bueno para el paciente. O también cuando es malo. Entonces, dosis se expresa en miligramos por kilo, generalmente. Hay un término que vamos a utilizar bastante en toxicología, que es hablar de la dosis letal. Y la dosis letal es la cantidad de sustancia, o sea, de un agente que vamos a necesitar para causar la muerte al 50% de los animales en experimentación o de estudio. No a 50, sino al 50%. Es decir, si son 20 y estamos dándole, si le damos una dosis a 20 conejos, 20 ratas, no sé, y se mueren 10, esa es la dosis, la cantidad que le dimos según su peso y su kilo, la cantidad de dosis que le dimos es la dosis llamada dosis letal 50. Y este es un valor que se utiliza inclusive para una clasificación de las sustancias en toxicología. Es la dosis de sustancia química necesaria para causar muerte. Letal es muerte. Las dosis letales pueden no ser iguales o comparables entre especies. Una rata es un animal bastante grande en comparación con un ratón. Y una dosis letal para las ratas podría ser, de una sustancia podría ser cerca de, no sé, 180 miligramos por kilo. Y de la misma sustancia, esa dosis letal podría ser, no sé, arriba de 10.000 o no sé, un poquito más para el ratón. Miligramos por kilo para el ratón. En la proporción, pues, es la dosis letal de la rata, de esta sustancia, ejemplo, podría ser menor que la dosis letal para el ratón, que sería mayor la dosis. Entonces, eso, pues, es para explicarnos que aun cuando tengamos informaciones de dosis letal en algunas especies, la información no puede ser extrapolada a otra especie. También me gustaría aclarar que cuando no tenemos información sobre una sustancia y un grupo de edad, muchas veces no lo recomendamos. A veces pensamos que estamos diciendo, esto no se recomienda en embarazadas porque causa tal problema. Probablemente es porque no hay estudios. O esto solo se recomienda en personas mayores de 10 años, porque no hay estudios en menores de 10 años. No se sabe qué puede pasar. O sea, hay que estar clarito en lo que estamos diciendo y entender bien esos conceptos. Algunas dosis letales se pueden, se saben, se han establecido dosis 50 para algunas sustancias, para dosis letal para adultos, para humanos, perdón, de algunas sustancias. El etanol, que es el alcohol que nos podemos beber, es 7.000 miligramos por kilo para causar la muerte en la mitad de la población que beba 7.000 miligramos por kilo. El detalle es que no es que ni podemos beber tanto, o sea que es muy difícil morirse solo de beber alcohol. Primero nos noquearía, después el cuerpo empieza a rechazarlo y lo vomita. Primero da sueño, después despierta para que vomites, o vomitas y después te duermes, cualquiera de las dos, pero no puedes seguir bebiendo. Ni bebiendo a la fuerza, puede ser que hayan corroborado esto, quién sabe. Cloruro de sodio, que es la sal de mesa,
3.000 miligramos por kilo. O sea, cada kilo de persona por 3.000. Imagínense la cantidad de sal que tendríamos que ingerir para morirnos comiendo sal. No podríamos. Se acabaría la sal del océano. Sulfato de cobre, 1.500 miligramos por kilo. Ya eso es más aceptable para causar muerte. DDT, 100 miligramos por kilo. Esto es una dioxina, de las más tóxicas y omnipresente. Pocas son las intoxicaciones agudas, pero más las crónicas que dan problemas muy serios. La nicotina, a pesar de que el cigarrillo tiene su porcentaje de nicotina y la gente no le tiene ni miedo, pues solo con 60 miligramos por kilo se puede morir alguien por consumo de nicotina. Otra dioxina, 0.02 miligramos por kilo. Esto significa, y esta otra dioxina, 0.02, esto significa que con mirarla te puedes morir. O sea, es muy bajito la cantidad de sustancias que necesitarías para causarle la muerte al 50% de los animales en experimentación. Entre más bajito sea, más tóxica es la sustancia. Tú, entre más tóxica es la sustancia, menos cantidad necesitas para causar la muerte al 50% de los animales en experimentación. Entonces, se hizo un cuadro estableciendo la cantidad aproximada de sustancia, o sea, la dosis de sustancia que pudiera relacionarse con un nombre para considerarse algo es una clasificación, pues. Entonces, si la cantidad de sustancia es menos de 5 miligramos por kilo, hablamos de que es súper tóxico. Si es de 5 a 50, extremadamente tóxica. De 50 a 500, muy tóxica. De 500 a 5.000, moderadamente tóxica. Si está entre 5.000 y 15.000, hablamos de ligeramente tóxico. Y si es mayor de 15.000 miligramos por kilo, prácticamente es no tóxico. ¿Saben qué entra en los primeritos? Que estamos expuestos, que no son comida, nos podemos exponer todos los días, pero jamás a una cantidad que cause en verdad un problema. La pasta de dientes. Pasta de dientes no se come. Y si hay unos que se tragan un poquito, de repente queda en la boca, algo se absorbe, pero para que cause muerte al 50% de los que la usan, tendrían que comerse por lo menos un cisterna de esos de agua de los culecos lleno de pasta de dientes. Más o menos una cantidad así. O sea que eso es prácticamente no tóxico. Bueno, ¿qué es tóxico? Bueno, vimos en la definición de tóxico que es la sustancia, pero una sustancia puede ser tóxica, no necesariamente va a producir esa toxicidad, todo depende de otros aspectos. Entonces, toxicidad es la capacidad que tiene esa sustancia, que es propia de esa sustancia, que la hace producir un efecto o una alteración en un organismo vivo, un efecto nocivo o una alteración nociva a un organismo vivo. Eso sería toxicidad. Y para que se dé esa toxicidad se requieren algunos aspectos que van a depender de la gente o de la sustancia, otros del individuo o de la persona y otros del medio en que interactuar. Entonces, para que haya toxicidad o para que haya la intoxicación, puede estar la sustancia. Si no estoy en contacto con ella, pues no pasa nada. Puede estar la sustancia, yo tenía mascarilla, no me pasó nada. Puede tenerla en la mano, no tenía lesión, no me pasó nada. O sea, siempre hay algo más que puede hacer que se dé o no se dé esa intoxicación, o algo menos también puede ser.
Entonces, dentro de los factores que modifican esa toxicidad los que dependen del tóxico, los que dependen del individuo, los que dependen del medio ambiente, vamos a ver, que dependen del tóxico va a ser la misma composición de la gente, qué propiedades físico-químicas lo acompañan, en qué dosis o en qué concentración estaba o se expuso la persona, si estaba diluido o no estaba diluido, en qué manera la persona se expuso, o sea, cuál fue la fuente de administración, la ruta de administración, le cayó en el ojo, la inhaló, la bebió, se cortó y le cayó encima, o le cayó encima una mucosa. Bueno, eso es importante para saber si ese agente va a hacer o no va a hacer efecto. Por poner un ejemplo, el asbesto. La gente le entra crisis histeria colectiva con el asbesto. El asbesto yo lo puedo tener en la mano, no pasa nada. Pero si lo están cortando y lo inhalo, me puede dar una neumonitis. Ahí sí. Es más, me puede servir en un vaso que tiene asbesto y me lo tomo. No me pasa nada, porque esa no es la vía en que va a afectar. Pero si yo agarro ese vaso y lo corto, o esa tubería de asbesto y la corto y sale un polvillo de asbesto, esa fibra, le cae a la gente y la inhala, le caen, eso ya es otro problema. Entonces, las, la sustancia en sí va a depender, que cause daño, va a depender de la exposición o de las condiciones en que está la sustancia. Y muchas veces también va a depender del metabolismo de esa sustancia eh, al que al que se adapte o el que use. Factores que dependen del individuo, pues la edad, no es lo mismo una persona adulta mayor que un niño, no es lo mismo un niño que un adulto joven, el estado nutricional, el tener grasa, más grasa, inclusive puede ser eh, para algunas sustancias favorable a que se intoxique, porque algunas sustancias son lipofílicas, les gusta el tejido adiposo, les gusta la grasita. También va a depender de factores dietéticos, el individuo comió, estaba el estómago lleno, muchas cosas, inclusive el sexo, la contextura y hasta la ocupación. Por ejemplo, una persona que es pintora, un pintor de brocha gorda, o sea, que anda pintando casas, todo el día inhalando pintura, no le da nada. El día que me pintan la casa, le pintan la casa a ustedes, asma, de todo, crisis, porque no estamos acostumbrados a inhalar ese tipo de sustancias. Bueno, factores que dependen del medio. La temperatura, la humedad relativa, la presión atmosférica, la actividad lumínica. Respecto a las sustancias, tanto terapéuticas, o sea, algún medicamento o inclusive un plaguicida, hay veces que no se fijan que hay frascos de medicamentos. Creo que de plaguicidas usted no va a tener tanta. Bueno, pueden ir a Melo y mirar así en las vitrinas. Y los frascos o son gruesos o de un plástico grueso o son color ámbar. Cualquier frasco de medicamento que ustedes vean en un frasco, que lo vean de color como chocolatito, ámbar, tienen que llegarles a la mente, inclusive a las ampollas que ustedes vean en color ámbar. Esas ampollas no deben exponerse a la luz, no las deben dejar en un carro, no deben tener más de temperatura de 25 grados. Es, son varias las recomendaciones porque la actividad lumínica en esas sustancias que están en esos frasquitos de ese color afecta, puede degradar el producto, inclusive lo puede hacer más tóxico, lo puede Profe, alterar. disculpe, Ujú. ¿cómo me puede dar por favor un ejemplo para buscar el color?
El color ámbar del No, frasco. el color es ámbar, sí, pero alguna ampolla, el nombre del medicamento. Pues cualquier plaguicida o en verdad no podría decirte así. Ponte un Ah, vale. antibiótico. Busca cualquier antibiótico. No sé si alguna vez has llevado a los niños a inyectarse. Y la Sí. ampollita, el mezclador, algunas, si Ah, viene, como el la mezclador viene blanco. prednisona Miren, que se combina. ajá, el mezclador viene blanco. Ajá. Eso es porque es agua, eso no tiene ningún problema. Pero hay medicamentos que la ampollita viene como un color eh, ámbar, como chocolatito. Ese medicamento es sensible a la luz. Por eso lo ponen en ese tipo de frasquito. Entonces, ¿qué deberíamos saber nosotros como médicos? Este medicamento no lo dejen en el carro, no lo exponga a la luz del sol. Es más, todos los jarabes vienen en frasco oscuro. ¿Lo han visto? Los jarabes para la tos, todos esos jarabes casi siempre vienen en frasco oscuro. Vienen en cajeta y frasco, por lo general. Y a veces la gente lo deja en la mesa, lo deja en este clima tan caliente, eso puede llegar a 40 grados. Él me preguntan, ¿lo debe guardar en la refri? Yo, si usted no vive en aire acondicionado, sí. Si usted vive en boquete, no. O sea, no es que tiene que refrigerarlo, pero no debería llegar a 35 o 40 grados, que aquí cualquier mediodía te hace llegar a eso. Entonces, ¿por qué ese medicamento no le funcionó? Claro, si lo dejó al sol todo el día. Entonces, lo cambia. Eso es para cultura general. No sé si en Pharma no lo vieron, pero así funciona. Bueno, igual, vamos a ver el tema de presión atmosférica. ¿Cuántos son de boquete? Para ver aquí. ¿Quién es de boquete? Nadie. ¿De volcán? Yo que estaba investigando quién me iba a prestar su casa. No, de nadie. Nadie de boquete ni de volcán. ¿Y de David? Yo soy David. Bueno, Ana Cristina, que es de David, pero le gusta ir a boquete porque hay que ir a boquete a comer allá, a tomar fresitas y cosas. Un día se le ocurre tomarse un vinito allá en boquete. Y el vinito, se puede bajar una botellita de vino tranquilamente y no le va a hacer gran cosa de efecto. A ese nivel atmosférico, pues no hay problema. Por eso en algunos lugares la gente bebe vino que parece agua, porque están en cierta altitud, con atmósferas menores, y no están como nosotros a nivel del mar. Entonces, no pasa nada con beber, el alcohol se siente menos. Pero empieza a bajar hacia David, que está más abajo del nivel del mar, y llegando ahí a los, ¿cómo es que se llama? Algarrobo, ya empieza ese efecto del alcohol, solo porque cambiamos de nivel atmosférico. Entonces, es importante que la gente sepa que las sustancias afectan de una manera a una presión atmosférica y de otra manera en la otra presión. Entonces, es importante inclusive la altitud en la que fue la intoxicación o la actitud en la que fue la persona eh, usó o se expuso a la sustancia. Respecto a la humedad relativa, pues la nuestra es altísima. Y eso puede afectar en algunos casos la sustancia, igual que la temperatura, pues que nosotros tenemos temperaturas bastante altas eh, y eso, exponer a las sustancias a esas temperaturas, pues pueden inclusive pueden hacerlas inútiles, o sea que ni siquiera sirven eh, las inactivas. Muchas sustancias tienen, aparte, ahorita lo vamos a ver, tienen otros componentes para darle estabilidad al principio activo. Pero sí es importante tener en cuenta, en algunos casos, pues estos cambios de presión, cambio de la humedad, la actividad lumínica,
tanto para conservarlos como para saber qué tanto puede afectar, qué tanto más puede afectar. Entonces, también puedo clasificar el agente según el órgano que afecta. Cuando yo digo nefrotóxico, hepatotóxico, neurotóxico, yo estoy hablando de qué sistema está afectando o qué órgano está afectando. Yo puedo hablar del agente tóxico según su uso, era un antibiótico, era eh, un estupefaciente, era un antihipertensivo, puede ser, o era un plaguicida, lo uso para matar plagas, o era un veneno, lo uso para envenenar. Ajá. Bueno, según la fuente, puedo decir, era una fuente hídrica, era un alimento, em, era un área laboral. Según el efecto tóxico, pues se parece mucho al efecto del órgano blanco. Según el estado físico, pues el líquido gaseoso era un gas tóxico. Según los requerimientos de la etiqueta, y aquí yo tengo un conflicto. El requerimiento de la etiqueta reserva el dibujito de la calavera con los dos huesitos a algunas sustancias que ya entran en moderada, alta, alta, moderada, súper tóxica, todo esto. Pero hay cosas que son tóxicos. Digamos, el alcohol metílico siempre va a tener su calaverita, su huesito. Pero yo he visto, me pasó en mi casa con un sobrino que estaba jugando con algo que era, eh, no sé, como unas cremas o algo así de la abuela. Y le digo, no juegues con eso, eso es veneno. Estaba chiquito. Y me dijo, no, eso no es veneno porque no tiene la calavera. Y yo me quedé en ese momento, wow, este niño ya sabe que los venenos traen una calavera, pero también cree que lo que no lo tiene no es veneno. Y yo me pregunto, ¿dónde está la calavera del Mistolín? ¿Dónde está la calavera del Suavitel? Yo creo que el cloro sí la tiene, pero los demás no. Entonces, no se ha cumplido del todo con estas normativas, o por lo menos se está cumpliendo de una manera que no es suficiente. Entonces, igual las clasificaciones pueden ser según las propiedades químicas o según su potencial nivel de toxicidad, como la que vimos hace un rato. Efecto tóxico. La acción del agente tóxico sobre el individuo es lo que consideramos el efecto. Y esa alteración, esa acción puede dar, ese efecto puede ser una alteración fisiológica, hematológica, bioquímica, inclusive histológica. Puede ser de tipo local o puede ser de tipo sistémica. Y para ver las formas en que actúa y cómo interactúan en esa acción tóxica, funciona igualito que para los medicamentos. Primero nos exponemos, uy, se me apaga la compu, un segundo. Y le había dicho, en el intercambio de una materia a otra la conecto. No, no. Entonces, para considerar, igualito que hacemos cuando dieron farma con los medicamentos, hay un momento para la exposición, luego empieza en la fase de la toxicocinética y de último la toxicodinámica. La toxicocinética va a tener que ver con la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación. Y la toxicodinámica ya es la misma interacción del medicamento o el tóxico
con el tejido al que le gusta ir, o sea, el que tenga tropismo o el órgano receptor, que pueden ser varios, pero el efecto en los órganos ya sería como es su toxicodinámica. Bueno, esto es lo mismo, exactamente lo mismo, pongo más gráfico, igual aquí. Lo ampliamos un poquito. La toxicodinamia va a tener desde la exposición, bueno, empieza la absorción, cómo nos exponemos en el aire, al agua, los alimentos, de mil maneras. Cómo nos intoxicamos, lo absorbemos de qué manera, vía inhalada, ingesta o por la piel. Piel, mucosa, y cuando incluimos otros es por incluir la tema de la madre al hijo, o sea, transplacentaria. Igual, la distribución o el metabolismo tiene que ver con un proceso de llegar hasta, recuerden que la absorción es de la vía que nos expusimos, cómo entró hasta llegar al plasma. Ya esta es la absorción. Y en el plasma se distribuye. ¿Hacia dónde? Hacia el órgano blanco. Y luego, pues dependiendo del mecanismo, puede ser eliminado por algún proceso que te lo lleva a la orina, a las heces o al aire expirado, inclusive algunos por varios procesos. Bueno, yo no me voy a quedar mucho en cada uno de estos puntos porque no tenemos mucho tiempo, solo para, de manera general, la absorción pues ya es la transferencia desde la forma de la exposición hasta llegar a la sangre, es lo que acabo de decir, independientemente de la forma, eh, hasta llegar a la circulación general. La absorción va a depender de la concentración del tóxico, de las propiedades físico-químicas, de la vía de ingreso y de las características biológicas del individuo. Se puede, según la sustancia, usar diferentes mecanismos para absorción. Puede ser por difusión simple o pasiva, por un transporte facilitado, por un transporte activo, que es el que requiere energía, por una filtración a través de membranas que les favorece si la sustancia es grasa, o por el proceso de endocitosis, que puede ser por pinocitosis o por fagocitosis, dependiendo si es un sólido o un líquido. Igual esto se lo describo aquí, yo no me voy a quedar mucho con eso. Solo ahí para repasar, la simple o pasiva tiene que ver con el gradiente de concentración, con el grado de ionización, con la liposolubilidad. El transporte facilitado usa alguna molécula transportadora, pero no requiere energía. El transporte activo sí requiere energía y requiere también un transportador. Y la filtración, como les dije, que va a depender a través de membrana, va a depender del tamaño de las moléculas y del tamaño de los poros, además del proceso de endocitosis que depende si es líquido o es sólido. Si la exposición es por la piel, algunas sustancias tienen más facilidad de absorberse que otras por la piel, pero siempre va a depender de que se intoxique la persona según su estado de piel. Si su piel está hidratada, si su piel está deshidratada, si su piel está agrietada. eh, Dependiendo de la sustancia, puede aumentar la penetración a la piel dependiendo del nivel de hidratación de la sustancia, de la piel. La sustancia puede aumentar su absorción si está poco hidratada o, según la sustancia, si está muy hidratada. O sea, depende siempre de la sustancia. Las propiedades físico-químicas del tóxico también afectan a que se pueda absorber o no. La temperatura ambiental, la irrigación sanguínea, el tiempo de contacto. No es lo mismo estar sumergido en una sustancia que te cayó un poquito y te echaste agua de una vez. La afinidad de la sustancia por los tejidos, la edad de la persona, el espesor del tejido, inclusive si está sudado o tienes
eh, o estás en reposo, pues cambia la absorción a través de la piel. A nivel del tracto gastrointestinal, la absorción va a depender de que si había comida, si no había comida, si fue un poquito, si fue un montón, si fue con la intención de quitarse la vida, o cuál fue la intención, si alguien lo hizo a la fuerza. Todo eso va a hacer que haga diferencia para la absorción. Inclusive qué tipo de alimento, porque algunas personas, eh, si se tomaran una sustancia, por decir algo, con un vaso de algo muy aceitoso, probablemente se absorbe mucho más rápido. Y esto, para la absorción gastrointestinal siempre va a depender de la motilidad gástrica, de la cantidad de células gastrointestinales, de la condición de ese sistema gastrointestinal y del flujo a través del intestino, de que tenga un vaciamiento rápido. Todo eso altera la cantidad de sustancias que se logra absorber. Si por aquí pasó y pasó rápido, pues se absorbe menos que si se quedó un rato en el intestino ahí esperando ser absorbido. Y si es por la vía inhalada, pues la absorción, pues que el pulmón tiene tanta superficie que son 90 metros de área para absorberse. O sea, aquí tenemos que ver cuando la persona inhala una sustancia, si si en cada inhalación se satura los receptores para ese gas y eso hace que sea peor la situación. Por supuesto que es un área muy vascularizada, muy amplia, con un tejido muy permeable, que está eh, siempre en contacto con el medio externo, obviamente. Y el problema es que estas sustancias pueden llegar al sistema nervioso central sin tener que pasar por el hígado. Es tan ¿Eso qué les quiero decir con esto? Que las intoxicaciones, cuando son por vía inhalada, son peores, bastante graves, matan más rápido. Siempre va a depender de la cantidad o el tamaño, si es que trae partículas o no, los gases o lo que uno pueda inhalar. Hay veces que las personas trabajan en un lugar y no le tienen miedo a lo que están usando. Principalmente si está trabajando con productos orgánicos. Pero uno no tiene por qué inhalar, por ejemplo, azúcar o lana. Cualquier cosa que uno inhale que no sea oxígeno, pues puede afectar. Entonces, bueno, dependiendo de si la sustancia inhalada tiene partículas, esas partículas pueden ser sólidos o pueden ser líquidos que tienen micropartículas. Si son sólidos, pues también va a depender de qué tamaño tienen esos sólidos. O sea, si son polvos, se habla de más grandes de 10 micras. Eso por lo general no quedan tanto tiempo suspendidos en el aire. Así que podríamos pensar que no va a ser, que la sustancia no va a quedar tanto tiempo exponiendo. Si son partículas entre 0,1 micras a 10 micras, o sea, más chicas. Las otras son más de 10 micras. Este es de 0,1 a 10. No precipitan tan rápido, se quedan en el aire, se pueden ir con la brisa, con lo que sea. Si son humos, ya estamos hablando de partículas mucho más pequeñas, pero sigue teniendo algo de partículas y esas pueden quedar suspendidas por bastante tiempo. En algunos sitios de trabajo lo que se les pide es que se pongan precipitadores de partículas para que las moléculas tóxicas esas no queden suspendidas en el aire, sino que tiendan a estar ya hacia el suelo. Y si son sin partículas, estamos ya hablando de vapores o de gases. Entonces, lo que les decía, cuando las personas están en sitios de trabajo y están expuestas a sustancias o algún tipo de humo o nubes
que son de origen vegetal. Por lo menos uno dice un polverín que había. Nadie dice, piensa que hay gases, pero hay partículas en el ambiente y la estás inhalando. Si es algodón, madera, tabaco inclusive, el bagazo de caña, harina. La gente se siente que, bueno, es harina. O sea, quién cree que tiene que respirar harina? A la gente no le tiene miedo. Ya cuando estamos en presencia de productos de origen animal, aquí le agregamos que huelen feo. Los huesos, cuando los muelen para hacer alimentos para animales, la lana o el cuero, todo eso huele feo. Así que de repente la gente se cuida un poquito. Y cuando son inorgánicos, ya sean que sean plásticos o que sean metálicos o algún mineral, pues la gente tiende a cuidarse más. Pero todo es peligroso, eso no tiene por qué estar inhalando ese tipo de cosas. Obviamente unos son más graves que otros. Eh, Aquí dentro de los minerales entra el asbesto, dentro de los metálicos está el plomo, para la gente que pinta, hierro también. Y en los sintéticos están todos nuestros queridos plaguicidas, no queridos plaguicidas, y sus solventes. Bueno, esto también tiene que ver, esto sí es importante, que cuando el primer mecanismo de defensa que tenemos nosotros es estornudar, es intentar toser, es buscar no quedarnos con estas sustancias en el tracto respiratorio, pero dependiendo de la cantidad, dependiendo del tamaño, pues va a tener una penetración mayor. También la cantidad que se absorbe cuando son gases, es lo que les decía hace un rato, tienden a pasar directamente. Y ese gas absorbido en la vía respiratoria, pues por lo general va a depender de su solubilidad para saber si, si es peor o menos peor esa intoxicación aérea. Con una tasa de solubilidad baja, solo un pequeño porcentaje pasa a la circulación, ya que la misma está ya saturada al gas. Pero con una tasa de solubilidad alta, piensen que se filtra más rápido, es transferido a la sangre con cada ciclo respiratorio. O sea que llega y se sube a la sangre, llega y se sube a la sangre, llega y se sube a la sangre. Como el cianuro. Van a ver después cuando veamos eso. Se monta en el carrito, se sube a un glóbulo rojo, quién sabe qué, pero va rapidísimo. Entonces, eh, no queda tanto tiempo esperando ser absorbido, sino que pasa en cada ciclo respiratorio. Ejemplos de gases, pues, ¿qué sería esto? Para no sentirme que estoy hablando sola. ¿Qué es esto? El primerito en los gases. Amiga, seguro. Monóxido de carbono. Ok, ¿y el siguiente? De nitrógeno. ¿Qué cosa? De nitrógeno, no me escuché de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno. Ok, bueno. Los otros que están como ejemplo, que son vapores de líquidos volátiles, el benceno, tetracloruro de carbono, algunos aerosoles. Pues no podemos abarcar todos, pero en algunos procesos, pues vamos a verlos como diagnósticos diferencial de algunas intoxicaciones. El momento de la distribución, ya hablamos, ya pasó la absorción, ya llegó a la sangre. Entonces se va a distribuir dependiendo hacia el área donde haya más circulación, si la sustancia en sí tiene algún tipo de tropismo, si atraviesa o no barrera hematoencefálica, o si atraviesa o no barrera placentaria, pues depende. Depende del flujo, depende de la afinidad, como les dije, y también de que tenga o no la posibilidad de almacenarse en algún tejido. Si algunas de los primeros plaguicidas que vamos a ver, que son los organofosforados, tienen la propiedad de eh, almacenarse en el tejido graso. Inclusive una persona que está obesa y estuvo expuesta podría tener en su tejido graso cantidad suficiente de órganos fosforados que
podría no darle necesariamente síntomas y si bajara de peso así muy drásticamente, podría intoxicarse con lo, lo mismo que tenía almacenado en su tejido graso. Así de, así de bueno es almacenándose. Bueno, respecto a lo que es la biotransformación, algunos compuestos podrían ser metabolizados para ser menos tóxicos, eso es bueno. Otros, peor que eso, se metabolizan y se hacen más tóxicos. ¿Qué precaución tenemos que tener al respecto? ¿Quién se le ocurre? Si la sustancia se metaboliza y se empeora la situación, ¿qué puede pasar con una persona que se intoxicó con esa sustancia? A ver quién no ha dicho nada hoy. Vanessa, no está fácil, yo sé, no está fácil, pero haz el intento. ¿Qué persona? La persona se intoxicó con una sustancia de esas que cuando se metabolizan empeoran. Llegó al cuarto de urgencia y dice, uy, me tomé por accidente un clorpirifo, me tomé por accidente un órgano fosforado, tal, pero está hablando. No te preocupes, Vanessa, Sí, profe. para eso estamos aquí. Y la persona está hablando y está dando su historia. Y tú lo examinas y dices, bueno, pero no está tan mal. Pero si yo sé que esa sustancia, al metabolizarse, la persona, el tóxico se hace peor, la persona va a empeorar en un rato. Sí, te Entonces tengo que recuerdo. tomar todas las medidas. Diga, Como el lavado gástrico. Ah, hay que hacer el lavado gástrico, hay que está. procurar que no lo absorba, tratar de que le dé una diarrea si es necesario, para que se elimine más rápido. Entonces yo no debo subestimar esa sustancia porque el paciente entró caminando. Yo tengo que saber que esa sustancia en un rato hace peor. Entonces, eso pasa mucho cuando eso confunde al paciente, confunde a los familiares y dice, pero él llegó caminando, llegó por sus propios pies y ahí no actuaron rápido. Eso, la gente tiende a pensar eso. Pero nosotros somos los que estudiamos medicina. Recuerden que no, el paciente no, ni el familiar menos. Entonces, tenemos que estar claro y hablarle claro al paciente y al familiar. Este medicamento o esta sustancia, ahorita estás hablando, pero vamos a intubarte, así, vamos a intubarte porque lo que viene no es bueno porque vamos a hacerte un lavado. Ahora digamos que no lo tengamos que intubar, vamos a hacerte un lavado. Te dice, pero es que yo creo que yo no me siento tan mal. Mira, hay que hacerte lavado. Y el paciente se incomoda porque piensa que él no está tan mal para todo lo que tú sabes que sí puede pasar. Entonces hay que tener mucha comunicación con los pacientes porque luego si ese paciente se llega a morir, ya no piensan que es porque se intoxicó, sino porque lo manejaron mal. Entonces hay que estar clarito en eso. Y bueno, las formas de eliminación, la vía renal, la vía respiratoria, vía biliar, leche materna. Cuando es vía biliar es por las heces, obviamente. Leche materna y otro. Otro puede ser sudor, inclusive aire expirado. Que bueno, creo que sí estaba vía respiratoria. Sí. Bueno, una clasificación que se puede usar es según el origen de la intoxicación. Podemos hablar de intoxicaciones sociales, podríamos hablar de intoxicaciones laborales o profesionales, intoxicaciones endémicas. Cuando estemos terminando el curso vamos a ver unos videos de Canadá, como una población entera se expone a un montón de sustancias químicas que ya le están afectando a la ciudad y a la gente. Intoxicaciones por el medio ambiente contaminado, que en parte eso es
poco de la misma situación, pero ya está endémico. Por doping hablamos más de uso de drogas, intoxicaciones alimentarias, como pusimos el ejemplo de las fiestas, intoxicaciones genéticas. De hecho, se habla ahora de cambios epigenéticos gracias a sustancias químicas a las que se expuso la madre, inclusive antes de estar embarazada, o el padre, inclusive, antes de embarazar a alguien. Eso es serio. Pero eso tiene mucho desarrollo ahora en la ciencia. Intoxicaciones por interacción medicamentosa. Imagínense que hay medicamentos que hacen que otros se potencien. Inclusive hay medicamentos que hacen, digamos, como el fluconazol, por poner algo de lo más sencillito. Te tomas una cerveza y te tomas una fluconazol, parece que te tomaste una caja o que te tomaste 10 cervezas. Entonces, es un medicamento que no se mezcla con alcohol porque el alcohol potencia el efecto. También hay medicamentos que el alcohol inhibe el efecto, como algunos antibióticos, pero en ese, por ejemplo, lo potencia y lo podría hacer que la persona se vea como si se intoxicó con el producto, cuando en verdad, bueno, en este caso es al revés, se potencia el alcohol, pero no necesariamente el efecto del fluconazol, pero si es al revés, que un medicamento genera una potenciación de ese medicamento, la persona va a parecer que tomó de más y tiene que demostrar que no o tiene que aclarar que no. Intoxicaciones iatrogénicas no son tan poco comunes. Nosotros podemos causar eso por interacción medicamentosa o por no aclararle al paciente las dosis del tratamiento y dejarlo a su libre. Bueno, usted eh, le voy a dar este tratamiento para el dolor y esta pastilla PRN. ¿Saben qué es PRN? Por razones necesarias. Sí. ¿Y PRN significa cada qué tiempo? Cada que lo necesite. Si tiene dolor, pues se lo toma. Y si sigue con dolor, se lo vuelve a tomar. Sí. Y si sigue con, o sea, y los días que le toque. Entonces, eso es una irresponsabilidad nuestra. Eso es parte de que en medicina, prevención cuaternaria, no debemos hacer eso. Ser muy explícitos con los PRN, saber el nivel de entendimiento. Repítame cómo usted cree que se lo puede tomar. Y por favor, no dejar a las pobres embarazadas a su suerte. Dice se fracturó la tibia en una caída, la pobre embarazada con yeso, y le dan acetaminofén. Ay, no te puedo mandar más nada porque es peligroso para el bebé. Cualquiera de nosotros con una fractura en una pierna, imagínense con acetaminofén. O sea, causamos que la gente se intoxique por ese tipo de recomendaciones irresponsables. Prefiero ponerle algo más fuerte y que no sea a su suerte, tómese todas las acetaminofén que quiera. Así no puede ser. Intoxicaciones, obviamente, por temas legales, homicidas, suicidas, las accidentales, que a veces yo dudo de esas accidentales. Hay gente que se intoxica de manera accidental porque otro le dejó un producto tóxico en la refri, o sea. Y hay otras cosas que vamos a ver en el transcurso del curso. También, ya para terminar, cuando se habla de la exposición en la población, hablamos de límites aceptables. eh, Inclusive le puedo decir que las latas, no les dé asco ahorita, ahora van a dejar de comer cosas de lata, por lo menos dejen de comer salsa. Las pastas de tomate tienen un porcentaje de bichos aceptable, léanlo en la etiqueta, lo dice. Pero bueno, si es de sustancias tóxicas, se les conoce como ADIS. Es el nivel que pudiéramos ingerir de la sustancia eh, todos los días y no debería causarnos daño. En cuanto a la actividad ocupacional, hablamos del término de umbrales de exposición, que se ven como TLVS, umbrales de exposición, pero si es algo para sustancias químicas cualquiera, si es algo biológico, hablamos de los BASE. Entonces, se establecen desde el punto de vista ocupacional, me imagino que eso ya lo dieron,
solo para recordar que los niveles umbrales, por ejemplo, el TWA es para saber cuánto tiempo yo puedo exponer, cuánta es la cantidad de sustancia que yo me puedo exponer en una jornada normal, 8 horas diarias, 40 horas semanales, o sea, 5 días. Yo me puedo exponer y no me va a afectar la salud. Ese sería uno de los límites. El otro, cuando las sustancias son muy, muy peligrosas, es el STEL, que es el valor de corta duración. Me debo exponer no más de 15 minutos, no en menos de una hora otra vez, o sea, esos 15 minutos no debe estar seguido, debe haber por lo menos una hora o más entre los 15 minutos y no más de 15 minutos al día. ¿Sí? Y además con todos los equipos de protección. Se dice a la concentración de sustancia en el ambiente que puedes estar exponiéndote esos 15 minutos. Igual los veis para índices biológicos de exposición, funciona igualito. Bueno, hasta aquí es la clase. En esta presentación hay unos, creo que, no, en esta no. Hasta aquí es la clase, nos vemos el próximo jueves. El jueves 30 haríamos la práctica de preventiva y empezaríamos con los temas de plaguicidas. ¿Preguntas hasta aquí? Por mi parte no, doctora. ¿Despertó Juan? No, sigue durmiendo. Está bien. Aquí estoy, doctora. Te pregunté algo y no me contestaste. Yo pongo dormido. Por lo menos despertó para tóxico para final. Está bien. Bueno, chicos, es difícil las clases virtuales, pero ayuda cuando participan. Eso sí les digo. Por lo menos a que yo no me sienta que estoy hablando sola y que podamos desarrollar la clase un poco más dinámica. Y yo no les voy a exigir que prendan cámara. Están en su casa, con la familia alrededor. Yo no les voy a exigir que prendan cámara. A menos que sea un examen, una cosa así, pero de menos no. Y menos a esta hora, que van a estar en pijamao y lagañoso. Bueno, buenas noches a todos y pues nos vemos en una semana. Igualmente, doctora. Buenas noches, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora.